Hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, esto de aquí se me cayó como un balde de agua fría. Y es que esta recomendación de nada más y nada menos una persona a la que queremos muchísimo, nuestra amiga Mayra Salazar, que se debe encontrar ahorita en Durango. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por esta recomendación. La verdad es que esto sí me agarró como que en bajada, ¿no? Porque yo he escuchado que se le ha ocurrido muchísimo disparate a la gente a lo largo del tiempo. Les cuento, señores, que hace poco estuvimos viendo incluso que existe un chileno que había dicho que era el dueño de la luna. ¿Recuerdas? O sea, existen ese tipo de disparates tan grandes, pero este para mí es uno de los más grandes también, aunque puede que sí tenga sentido. Y es que al parecer ha existido un mexicano en la historia de México que quiso comprar México completo. O sea, imagínense, es un país a día de hoy, pero imagínense que fuera dueño un solo mexicano. Y que obviamente si compras el país, pues ahí está toda la gente, claro, los sembríos, los ríos, los cenotes, el mar, todo cuanto hay que le pertenece a la soberanía de un país sería parte de este mexicano que lo quería comprar. ¿Cuánto dinero habrá tenido? Pues no lo sé, pero para querer hacer eso, imagínate cuánto cuesta un terreno. Claro. Ahora se quiso comprar el país completo. Señores, pues me parece algo descabellado, pero este video lo encontramos nosotros en el canal de Yolo Camote. Se llama El magnate que quiso comprar a México. Increíble, señores, pero bueno, como el buen Yolo Camote, este crack tiene motivos para poner los títulos que pone. Vamos a ver qué fue lo que quiso hacer y sobre todo, ¿quién fue? Obviamente ya no debe estar en vida, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que quería hacer. Sin más que decir, vamos para allá. En la década de los años 80 del siglo pasado, Caro Quintero, apodado el Narco de Narcos, no solo se destacó como uno de los traficantes más influyentes de México, sino que también se convirtió en una figura legendaria por una propuesta audaz. En un México al que todos sabemos que es el país más surrealista del mundo, Quintero le ofreció al gobierno federal pagar la deuda externa del país a cambio de impunidad para continuar con sus operaciones. ¿O de sobrarles? Un poco. La deuda del país. Son millonadas y millonadas. Claro. Pues, no sé si podría decir billones. No, pero son millonadas y millones. No, ¿dónde? Sí. ¿Dónde va a pagar? O sea, ¿cuánta plata tuvo que haber tenido, no? Un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy Caro Quintero, el magnate del narco que quiso comprar a México. Hace apenas un par de décadas, la fama de los narcotraficantes no era tan común como lo es hoy en día. En los pueblos y localidades donde los gobiernos prácticamente abandonaban a su suerte a sus pobladores, excepto, claro está, cuando se aproximaban las elecciones, a los capos de las sustancias ilícitas se les admiraba tanto por sus gestos caritativos como por su rol como grandes empleadores de los habitantes de sus regiones de influencia. Muy lejos estaban los días de los levantones, secuestros y cobros de piso a la población civil. Solo quien estaba metido en este mundo y no actuaba conforme a las reglas del mismo era al que le iba mal. Las figuras de los señores de estas sustancias no eran las de los personajes mediáticos actuales. En ese entonces, los narcos no tenían corridos dedicados a ellos, y quienes se dedicaban a esta actividad no alardeaban de sus lujosos estilos de vida. Eran personas a las cuales les gustaba una gran discreción. Rafael Caro Quintero fue uno de los primeros grandes capos de la era moderna, y como muchos de su estirpe, su vida estuvo rodeada de innumerables rumores. Conocido como el Narco de Narcos, fundó el Cártel de Guadalajara en 1978 y posteriormente como líder del Cártel de Caborca. En el imaginario colectivo, la figura del líder del Cártel de Guadalajara, junto a Ernesto Fonseca, Don Neto, son los primeros en surgir cuando se menciona a un narco. Uno de los rumores más célebres sobre Caro Quintero es que ofreció pagar la deuda externa de México. Pero, ¿acaso esto fue verdad? Hombre inmensamente rico y a pesar de su escasa escolaridad, era muy inteligente. Quintero comprendió como nadie los huecos de la corrupción del sistema, pero no solo nacional, al cual nadie sorprenderá que era corrupto, aunque eso ya se acabó desde hace algunos años, sarcásticamente hablando, sino también en los Estados Unidos, pues a menudo agentes de la ley de aquel país se hacían de la vista gorda para dejar pasar estas sustancias ilícitas al vecino país del norte, ello a cambio de una generosa gratificación económica. No obstante, a pesar de su enorme poder e influencia, fue detenido por la policía de Costa Rica, los cuales pensaban que Quintero estaba cometiendo un secuestro. En México, Caro Quintero era un personaje intocable, pero no así, lejos de sus fronteras. Solo después de ser informada por el gobierno mexicano, la policía costarricense se dio cuenta de que había detenido al tercer hombre más buscado por la Agencia de la Administración contra las Drogas de los Estados Unidos, la DEA por sus siglas en inglés. Caro Quintero sería arrestado.
¿Te imaginas el policía que lo arrestó? Claro. El que lo cogió. Lo cogió tan fácil de enterarse que era uno de los más buscados. Que no lo pueden coger allá. Claro. Y de pronto llaman y te dicen, no sabes que el que tienes el tercer más buscado de México, el man. De Estados Unidos. Ajá. O sea, yo la cara que tuvo que haber puesto el man y echar a ver a la celda, ¿quién tengo aquí? Jole, me van a venir a buscar. Claro. No. Algo tengo que hacer porque yo... No, de esta no me salvo. O sea, claro, no debería ser porque supone que son las personas que están haciendo lo correcto, claro, ¿no? Pero es que estamos hablando del tercero más poderoso de un país. Claro, a la mala, pero el poder lo tiene, pues. Entonces... pues sí, es que me meto en la historia, como lo dice Yolo Camotes, y pues vaya, interesante. El 4 de abril de 1985, mientras estaba con su novia, Sara Cosío, hija del exsecretario de Educación de Jalisco y sobrina del que sería unos años después gobernador de ese mismo estado, Guillermo Cosío Vidaurri. Sí, ese mismo al que el presidente Carlos Salinas de Gortari obligaría a renunciar después de las explosiones de 1992 en la ciudad de Guadalajara. Pero la caída de Quintero no se debió tanto a que las autoridades mexicanas de repente aplicaran todo el peso de la ley en México, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias, sino a los excesos de algunos de los lugartenientes de este capo, quienes decidieron quitarle la vida a un agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, ello junto con un colaborador de este. Un asesinato que cimbró el sistema político mexicano y que aún hasta nuestros días ha estado envuelto en una gran intriga y controversia, pues mientras la versión oficial dice que Enrique Camarena fue privado de la vida cuando se descubrió para quién trabajaba, otra versión apunta que supuestamente, y ya saben que hay que decir supuestamente por razones legales, Camarena había descubierto que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos estaba involucrada en el tráfico de estupefacientes, y es por eso que tuvo que ser eliminado, usando a la organización de Quintero como brazo ejecutor. Si esto fuera poco, según testigos protegidos del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente, otra vez, hubo altos funcionarios mexicanos que participaron en el interrogatorio y tortura del agente estadounidense, y quienes además, supuestamente, habían recibido inmensas cantidades de dinero en varios cientos de millones de dólares para que estos, desde sus altas posiciones de gobierno, los dejaran operar con toda impunidad. Funcionarios que, por cierto, aún tienen chamba en el gobierno, y siendo por estos acontecimientos la razón por la que los mismos no pueden poner un pie en los Estados Unidos ni para ir a comprar ropa a la frontera, ello por temor a ser detenidos. En específico, un funcionario cuyo nombre no se puede mencionar, pero fue uno que fungió como secretario de Gobernación y al que se le cayó el sistema electoral en 1988, y aún en la actualidad también se le cae la luz en todo el país. Uno que también se ¿Qué está diciendo tú? ¿Cuál es? Uno que se le cae la luz en todo el país. Pues señores, no sé. Vean ustedes. Bueno, yo sé que a los mexicanos les gusta mojarse. O sea, los mexicanos sin pelos en la lengua. Yo sé que Yolo se cuida porque obviamente es un canal público, claro, ¿no? Y pues tiene muchísimos seguidores. ¿Cuántos tiene? Déjenme ver. 728,000 suscriptores. Esos son los suscriptores. Son millones de vistas. Con esta cantidad son millones y millones de vistas. Entonces él tiene cuidado, ¿no? Pero ustedes déjenme en los comentarios quién es ese del que está tratando de hablar. Si no quieren poner el nombre completo porque tienen un poco de temor también, entonces coloquen las iniciales. Aunque yo sé que algún mexicano va a decirlo con nombre y apellido, ya los conozco como son. Sin pelos en la lengua no podría decir porque no están hablando, ¿no? Pero ya los conozco como son, pero dejen las iniciales allá abajo. Dice que supuestamente, y que también junto con otros más funcionarios públicos, se beneficiaron con la distribución de leche radioactiva en México a sabiendas del inmenso peligro que esto implicaba, y que aún décadas después aún nos sigue afectando a muchos mexicanos, donde curiosamente desde esa fecha los casos de cáncer en México, por pura casualidad claro, pero de esto ya les he hablado en otra cápsula, han aumentado. Bueno, ya saben, todo es supuestamente. Sea quien fuese el verdadero culpable, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos iniciaría una cacería humana sin precedentes. El vecino país del norte presionó al gobierno mexicano, incluso amenazándolo veladamente con una intervención militar limitada si no se arrestaba a alguien. Esto obligaría a los protectores gubernamentales mexicanos de Quintero a abandonarlo. Este sería enviado a prisión por este asesinato con una sentencia acumulada de 199 años, pero solo se le dieron 40 años de prisión, ya que este era el máximo permitido por las leyes mexicanas de aquella época. No obstante, en el año 2013 recuperaría su libertad mediante un amparo, siendo detenido nuevamente en el año 2022. Cabe señalar que a pesar de que logra su libertad ¡Wow!
esto es 2 años, no han pasado ni 2 años. Y el señor está, pues bueno, como dijo en el 88, ¿no? Yo dije, pues, wow, ya estos son palabras mayores, güey, está reciencito, ¿no? Terminar su condena, los Estados Unidos aún desean extraditarlo. Fue durante su primera captura en 1985, y siendo Quintero un magnífico orador, se dice que ofreció al gobierno de México, en específico al presidente Miguel de la Madrid, a pagar la deuda externa a cambio de su libertad. Lo único que solicitaba era que lo dejaran trabajar sin ser molestado por 2 años más y él se encargaría de saldar dicha deuda. Por supuesto, Miguel de la Madrid no aceptó. Asimismo, esta oferta le fue propuesta a Carlos Salinas de Gortari, cuando la deuda externa del país era de $80,000 millones. Años más tarde, Quintero intentó desmentir este rumor, diciendo que cuando un agente del Ministerio Público le cuestionó sobre sus bienes y propiedades, este último le dijo que tenía tanto dinero hasta para pagar la deuda externa, y que de ahí había surgido la historia. No obstante, años más tarde, Carmen Salinas, la fallecida actriz, confirmó esta última oferta en julio del año 2022 a través de un video en su canal de YouTube, donde recordó que conoció a un narcotraficante en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Caro Quintero pensó que Salinas era familiar del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y le solicitó que le hablara sobre su plan de ayudarle a pagar la deuda externa, pero la actriz aclaró la confusión y se ofreció enviarle una carta al mandatario mexicano para que conociera la idea del preso. Por supuesto, su oferta tampoco fue aceptada, y no porque no se deseara pactar con él, sino porque el mal siempre debe aparentar que hace el bien. La liberación de Quintero hubiese metido en serios aprietos a la administración salinista, manchando la imagen de México y teniendo repercusiones insospechadas en nuestro país por parte de los Estados Unidos. Se paga la deuda y sale este señor. Claro, ¿y de parte de quién? Pues, En especial en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Simplemente no era una opción hacerlo. Es importante señalar en este punto que a menudo los gobiernos corruptos, en su afán de perpetuar el poder y continuar explotando a los ciudadanos, desarrollan una fachada de benevolencia y justicia. A través de campañas de propaganda manipulan la percepción pública y ocultan sus verdaderas intenciones. Esta estrategia les permite mantener el control y evitar la rebelión popular. La apariencia de rectitud y buenas intenciones es su herramienta más poderosa, ya que engañan a la población y perpetúan un ciclo de explotación y opresión. Nunca sabremos si Caro Quintero realmente podría haber pagado la deuda, pero supongamos por un momento que así hubiese sido. Esto quizás habría hecho una significativa contribución a sanear las finanzas del país. ¿Hubiésemos estado mejor financieramente? Quizá, pero aquí surgen 2 preguntas. ¿A costa de qué? Y además, ¿por cuánto tiempo? Pues en caso de haberse aceptado su oferta, México prácticamente hubiese pasado a ser gobernado por narcotraficantes, imponiendo candidatos, teniendo zonas exclusivas de poder, haciendo cobro de piso, secuestros, desapariciones, y donde la población hubiera vivido con miedo todos los días al no haber autoridades que la protegieran, al tener el crimen organizado prácticamente un patente de corso, es decir, permiso de esas autoridades para hacer lo que quisieran. Afortunadamente, eso no sucedió, por lo menos en aquel entonces. De lo contrario, ese quizá hubiese sido el desenlace. Además, en segundo lugar, también es importante señalar por cuánto tiempo, pues la deuda externa de México no se creó por sí sola, sino que fueron los distintos gobiernos a lo largo de muchos sexenios, en especial de la década de los años 70 y hasta el presente, los que la contrajeron a nombre del pueblo de México, y donde desafortunadamente solo se han enriquecido la clase política y sus amigos, y es con seguridad que se volvería a crear una nueva deuda en poco tiempo. Algunos quizá pensarán que esto no puede ser cierto, que funcionarios públicos con una amplia trayectoria al servicio desinteresado de nuestro país, incluidos los expresidentes, estuvieran coludidos con el crimen organizado. No obstante, es de notar que en el Archivo General de la Nación, en los expedientes sobre algunos de los capos mencionados en esta cápsula, el Centro Nacional de Inteligencia no entregó completo los expedientes correspondientes a la Dirección Federal de Seguridad y el CISEN, y los cuales corresponden a estos personajes. Por ejemplo, el expediente 009-051-006 sobre Caro Quintero, Emilio Fonseca y Enrique Camarena Salazar prácticamente solo tienen una hoja de papel. Asimismo, se perdieron otros expedientes de inteligencia sobre políticos de aquella época, tales como Gutiérrez Barrios o el Negro Durazo, y algunos más de políticos que aún están activos.
Estos expedientes podrían haber arrojado con certeza luz a todo lo expuesto en esta cápsula, por lo que nunca sabremos a ciencia cierta toda la verdad. Por lo que podemos decir que Rafael Caro Quintero se convirtió en un símbolo de la compleja relación entre el narcotráfico y la política en México, un hombre que navegó las aguas de la corrupción y el poder, el cual dejó una leyenda que perdura hasta hoy. En esta sencilla cápsula conocimos una de las leyendas urbanas, llamémosle así, de la política y crimen de México, donde el poder de ambos lados de la frontera fue corrompido por la ambición de riqueza material. A casi 40 años de distancia del trágico suceso de Kiki Camarena, ¿qué lección podemos extraer del mismo? La historia de Rafael Caro Quintero es un espejo que nos muestra la naturaleza efímera del poder, ya que aunque nos rodeemos de lujos y vivamos como reyes, el tiempo no perdona a nadie. Podemos tener millones, influencia y hasta la admiración de algunos, pero si nuestras acciones están manchadas por el mal, al final solo estaremos perdiendo nuestra alma, pues algún día nuestro cuerpo se apagará y nuestra esencia regresará a casa, un lugar que está ya más allá de la sombra de esta existencia y donde tendremos que dar cuentas de nuestra experiencia aquí. Si quisiéramos preguntarle a los grandes de la historia sobre este tema, pensemos por un momento en las enseñanzas del Buda, que nos habló del desapego y de cómo el deseo es la raíz del sufrimiento. Caro Quintero deseaba poder y riqueza, y aunque los obtuvo, ese mismo deseo lo llevó a su caída. Buda quizá nos diría que la verdadera libertad y paz no se encuentran en lo material, sino en el interior. Es importante señalar que la riqueza material no es mala en sí misma, y de la misma manera tampoco hay virtud en ser pobre. Pero la riqueza en ocasiones se puede convertir en una trampa cuando ésta se persigue por encima del crecimiento espiritual. Por ello, usemos lo que tenemos para el bien de otros, y para cumplir con nuestro propósito más elevado, el propósito de los dioses que somos. Caro Quintero, con toda su riqueza, eligió el camino de la corrupción y la explotación, perdiendo así la oportunidad de encontrar un propósito interior. Algunos dirán, quizá los que hacen apología de esta clase de actividades, que el gran capo vivió más que muchos de nosotros. Pero me pregunto si esto le servirá de consuelo a quien pierde la libertad física sin poder abrazar a su familia o amigos, o los familiares de estos individuos que ya no podrán estar con su ser querido. O aún peor, si estas personas terminan sus días en alguna zanja en el monte, olvidados, y todo por, y entre comillas, vivir al máximo. Hace ya casi 2000 años, el Nazareno nos enseñó que ganar el mundo entero no vale nada si perdemos nuestra alma en el proceso. Caro Quintero pudo haber pagado la deuda del país, pero ¿a costa de qué? Su poder y riqueza no le salvaron del peso de sus malas acciones. Como caminante del tiempo, coincido con los filósofos de todos los tiempos, desde Sócrates hasta Nietzsche, quienes siempre nos recordaron que el poder sin virtud es como un castillo construido en la arena. Puede parecer impresionante, pero no tiene una base sólida, y este se derrumbará con la primera ola de verdad y justicia. Asimismo, los gobiernos corruptos, de esos de los que México casi nunca ha tenido, sarcásticamente hablando, al igual que Caro Quintero, buscan mantener el control aparentando justicia y benevolencia. Pero esto es solo una ilusión, un truco de magia barata. La verdad siempre sale a la luz, y con ella la fachada se desmorona. Sé que sonará simplista en un mensaje repetido desde los inicios de la humanidad, pero si lo hubiésemos ya aprendido, quizá ya no sería necesario mencionarlo. En la vida no importa cuánto acumules o cuánto poder tengas, lo que realmente cuenta es la integridad de tu espíritu. Rodearte de lujos no protegerá a tu alma de las consecuencias de tus acciones. Ningún rey o poderoso escapó a su destino. Así que, aprende de esta historia, vive con honestidad, busca la paz interior, y no te dejes engañar por el brillo pasajero de la riqueza y el poder, pues al final todo en este mundo de sombras se desvanece y solo perdurará el brillo eterno que llevas en tu corazón. Wow, pues me gustó. Bueno, como todos los videos de Yolo Camote, señores, que son buenísimos, pues ya ustedes saben que a nosotros nos encantan los videos de Yolo Camote, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le das el video del 1 al 10, Nikki? Está buena la historia, 10. Yo también. Sí, estuvo fuerte. O Sí. sea, estuvo fuerte de que alguna persona pudo haber sido dueña de México. O sea, Claro. no es netamente en un papel, pero pudo haber hecho lo que le dé la gana más de lo que ya podía hacer. Claro, o sea, hasta ahorita podía comprarse carro, comprarse casa,
Tener tal su vez. propio pueblo, tal vez. Ajá, exactamente, tener su rancho, su hacienda, mucha gente que trabaja por ahí. Como dice, no eran tanto por ostentar, era por algún beneficio en sí, como para enriquecerse él solo, ¿no? Sí. O sea, como no como ahorita, pues ahorita tienen sus series, tienen sus películas, tienen sus novelas, tienen sus corridos. E incluso, hasta señores, hay bandas completas que ellos pueden pagar para que les vayan a tocar solo a ellos. O sea, tienen todo eso, tienen yates. ¿Sí Claro. escuchas sobre eso? Sí. Convertibles, tienen rascacielos, sí, tienen helicópteros, tienen avionetas, aviones propios y algunos hasta tienen pistas de aterrizaje para las avionetas para que salgan y Ajá. entren de su mismo lugar. O sea, es increíble todo lo que tienen, tal vez los lujos que quizás nosotros nunca nos lleguemos a dar o tengamos que reunir durante meses para estar un día en algún hotel en el cual para ellos es nada más como para pasar la noche, ¿no? Sí. Y no te empobrece porque tienes todo el dinero del mundo. Pero exactamente, o sea, si se aceptaba la opción de, o sea, porque suena bonito, ¿no? Yo te voy a pagar toda la deuda. No vas a deber nada. De aquí para allá vas a estar completamente libre de deuda, no te preocupes, pero con el objetivo de que yo pueda a mansalva y quién sabe qué más, porque obviamente el Estado o él no iba a soltar ese dinero sin firmar algo, ¿no? Sí. Ahora mi pregunta es, si tú ya sabes que tienes todo el dinero del mundo para pagar la deuda externa y a esa persona que es el dueño de todo este dinero lo metes a cana o al bote, como suelen decir en México, ¿dónde quedó el dinero de este señor con el que se podía pagar toda la deuda externa? ¿Qué se hizo con esa plata? Ahí me queda esa duda, ¿no? Ajá, ¿en manos de quién quedó eso? Y lo raro es que la carpeta en donde debería constar los expedientes de todas esas personas, solo haya una hojita. Ah. O sea, ¿y a dónde fue para el resto? ¿Dónde está todo lo demás? ¿A dónde se fue? Hasta el día de hoy no sale. Entonces yo no me imaginaba, la verdad, como esto suena más como a una historia, ¿no? Sí. No me imaginaba que fresquito hace un par de años el señor había salido, pero no sé si nuevamente lo volvieron a extraditar, parece, si a Estados Unidos. Ajá, y pues yo creo que ya ahí prácticamente es imposible. O sea, creo que ya no sabremos más de él porque pues creo que allá le iban a dar 190 y pico de años. No fue que en México nomás que le dieron 40. Pero la verdad, señores, que es increíble. Sí. Finalmente terminamos con que el señor no era que quería comprar México. No. El señor, o sea, en parte como que sí, podríamos decir que sí. Porque es como que tú le dices a alguien, yo te pago la deuda de tu carro, te lo termino de pagar porque no es tuyo. Yo voy al banco y pago la deuda de ese carro a la concesionaria o al corporativo, donde sea. Pago las letras de tus carros, pero yo lo voy a usar. Entonces tú como que dices, pero entonces como que tú lo estás comprando, es lo mismo, ¿no? Él lo vende bajo, es un favor que te conviene, porque mira, yo voy a pagar esa deuda que tú tienes para que tú no la pagues, porque yo sé que tú estás hasta el cuello, tú tienes cómo pagar, yo te la pago, pero eso sí, yo lo voy a usar. Entonces prácticamente es como que lo estás comprando tú, pues, ¿sí o no? Entonces de ahí viene que él quería comprar México. Ahora el otro dice, no, es que él no quería comprar México, lo que quería pagar la deuda con el objetivo de que lo dejen trabajar sin molestar. O sea que prácticamente le estaban diciendo que todo el mundo te ve a ti, que tú eres el que expende esto, pasas al lado de los policías y no te cogen preso. Sí. O sea, meten preso al que esté en la calle haciendo esto, a los que están haciendo eso. Y oye, ¿y por qué no agarran a ese man si este man es el duro, pues? Este man es el que vende todo. No, es que el pana no, pues él tiene un convenio con el gobierno, está arriba con el presidente, se puso de acuerdo y nosotros no lo podemos. Es más, hasta sabe que este señor Caro Quintero, pase, tómese una coladita ahí adentro, no quiero una sodita, algún taquito por ahí, alguna cosa que usted quiera. O sea, imagina, entonces obviamente el gobierno va a decir, no, nosotros defendemos la justicia. Jamás permitiríamos que una persona así le haga tanto daño al país. Nosotros sí podemos, pero a él no le podemos permitir. Pero obviamente para lavarse las manos, así como la imagen que está saliendo ahí, no, pues no lo puedo permitir yo. Claro. Yo tengo que, voy a aprovechar este suceso para decir que yo hago justicia, pues. Entonces, para que vean, esta gente que está haciendo mal, yo la meto presa. Eso es lo que parece, ¿no? Pero señores, a mí me gustan los videos de Yo Los Camotes. Déjenme las opiniones en la parte de allá abajo. ¿Qué les pareció esto? ¿Ustedes sabían que había intentado comprar México? ¿Creen que es descabellado o creen que de pronto podían haber aceptado el dinerito, amagarlo al señor Quintero, pagar la deuda y pues meterlo preso igual? Porque finalmente ese dinero, ¿de dónde viene? Si viene de Estados Unidos, de todos modos, los estadounidenses lo compraron. Ese dinero debe reinsertarse en México. Y si se
movió en México por medio de sustancias que no debían, finalmente es dinero de los mexicanos. Entonces podía haber usado para eso. Pero ahí ya está la doble moral, creo yo, donde hay gente que dice dinero mal habido, no, por la derecha. Pero lo que pasa es que el que hace justicia, que está arriba, que dice que hace las cosas por la derecha, por la izquierda también está haciendo esto. Entonces hay como que chuta, o sea, que, ¿cómo es que se suele decir? El que esté libre de pecados que tiene la primera piedra. Entonces, señores, pero bueno, es que este tema da para mucho. La verdad es que es increíble. Yo jamás me imaginé que iba a encontrar un título así, un personaje que llegue a tanto. Yo creo que el que tenga más dinero en Ecuador, que ande metido en eso, jamás diría voy a pagar la deuda externa de Ecuador. Pero ¿hasta dónde llegó el poder de este señor que llegó a decir eso? Ahora no sé, pues bueno, no tengo nada más que decir, señores, que agradecerles. Gracias por el apoyo que le dan al canal, Instagram, TikTok y Facebook. Dejen sus opiniones abajo. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Ya soy Nicole. Y así reaccionamos.